Damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo, Isaías Cipriano, les da la más cordial bienvenida. Antes de abrir el abanico de posibilidades, vamos a comentar el título de la obra a la cual nos habremos de referir. Historia antigua de Roma. Historia antigua de Roma. Esta obra se atribuye a Dionisio de Halicarnaso. Dionisio de Halicarnaso nació probablemente entre los años 60 y 55 antes de Cristo. Se dice que hacia el año 30 o 29 comenzó su trabajo como profesor de retórica en Roma. Escribió una obra importante en lengua latina dedicada a los oradores griegos, entre los cuales destacan Lisias, Isócrates, Iseo, Demóstenes, etc. Incluso se dice que también Dionisio de Halicarnaso llegó a conocer con bastante cuidado la obra histórica de Tucídides, otro de los grandes historiadores griegos. Su estilo de escritura era muy favorable al neoaticismo, es decir, una tendencia impulsada por la aristocracia romana. Recordemos que la lengua ática era una de las 4 principales que se hablaban a lo largo y ancho de la antigua Grecia, antes de que el koine se hiciera la lengua oficial o por lo menos la lengua común. Entonces, tenemos en Dionisio de Halicarnaso una inclinación hacia el neoaticismo. Él y muchos otros ponían sus esperanzas en el renacimiento de la época de Augusto. Es decir, se buscaba la claridad, la elegancia y además la belleza propias de un buen retórico. La historia antigua de Roma tiene lo suficiente para llamar la atención de quien se interese por la historia en general y por la posición de los griegos de la época del nacimiento del Imperio Romano. Es decir, que la obra de Dionisio de Halicarnaso se sitúa justo en ese momento en el que se está dando una transición entre lo helénico y lo latino, entre Grecia y Roma. La historia es útil para los políticos, pero también para los filósofos. Es por eso que su historia es tanto retórica como dramática. Cree en la eficiencia de la palabra. La historia de Dionisio se convierte así en el mayor esfuerzo para reconciliar a griegos y romanos. Es entonces una suerte de puente extendido entre estas dos grandes y florecientes civilizaciones, justamente
habrá de servir como puente comunicante esta obra de Dionisio. Roma siempre emprende la guerra por motivos defensivos, nos dice el historiador Dionisio, y en ello de alguna manera, damas y caballeros, nos recuerda también a Estados Unidos, quien generalmente a través de su historia se ve inmiscuido, se ve relacionado con conflictos bélicos, y una de las justificaciones que se da es precisamente esta: la guerra por motivos defensivos. Sabemos desde luego que esta justificación es echada por los suelos a través de un análisis más profundo de los hechos. Y entonces ese análisis nos revela que ahí se encuentran intereses en juego muy importantes. Pero bueno, no quería pasar de largo sin resaltar esa pequeña o gran conexión entre los antiguos romanos y el actual Estados Unidos. Los romanos proponían una sola patria para todos. Esto nos lo recuerda Dionisio de Halicarnaso en su Historia Antigua de Roma. Pero había también que considerar la moderación. Por eso, frente a la esclavitud, los romanos practican la concesión de la ciudadanía y la fundación de colonias. Y en esto, dice Dionisio, fueron mejores que los griegos. La formación de clientelas exteriores por medio de la concesión de la ciudadanía, base de la ampliación de la clase dirigente imperial. Es decir, que los esclavos y también representantes de Roma en el extranjero recibieron un trato preferencial, un trato de ciudadanos, al mismo tiempo que venían a sumar a Roma. Esto fortaleció a la clase política del imperio. Y aquí también podemos encontrar alguna luz sobre los acontecimientos actuales en este 2023 y durante el siglo pasado, que hemos estado asistiendo no solamente a un éxodo constante de pueblos, de personas, de familias, sino también y sobre todo a finales del siglo XX, principios de este que es el XXI, a los grandes problemas de las migraciones. Había conflictos internos en Roma, como en todos los imperios y en todos los reinos, y a estos conflictos internos, a los cuales se podían sumar conspiraciones, esto por intereses personales, impactaba a Roma haciéndola vulnerable. A estos conflictos internos se les llamaba estasis. Estasis. Los tribunos solían ser catalogados como demagogos. El demos es más moderado que los tribunos. Sin el demos no es posible la hegemonía. El rey fue quien acabó con la estasis, es decir, con los conflictos interiores. A la capacidad benefactora del poder, los romanos le llamaron evergesia.
evergesia era la capacidad benefactora que ejecutaban los poderosos. Se buscó a toda costa huir de la tiranía que había dejado totalmente destruida a Grecia en épocas diversas. La tiranía llamada en griego dinasteia. La dinasteia o tiranía pretendía ser suprimida en Roma hasta donde fuera posible. Dice Dioniso, hacen falta hombres de mando, pero todo poder contiene en sí el riesgo de la tiranía. Hacen falta hombres de mando, pero todo poder contiene en sí el riesgo de la tiranía. En otros términos, Dionisio de Halicarnaso está proponiendo, a través de su historia antigua, una convergencia pacífica, una solución dialogada a los conflictos, para que de esta manera la guerra no mengüe no solo al ejército, sino también no haya un desgaste moral, un desgaste también físico, etc. Tenemos entonces que Dionisio de Halicarnaso escribe una obra histórica que quiere ser útil no solamente a los políticos, sino también a los pensadores. Existen posturas capaces de controlar autoritariamente, pero sin necesidad de caer en la tiranía. Que haya hegemonía personal, sí, pero con moderación y concordia. Las palabras son imágenes del espíritu de cada uno. Por eso Dionisio le da un enorme papel a la palabra, porque las palabras son imágenes del espíritu de cada uno de nosotros. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo Historia Antigua de Roma, del griego Dionisio de Halicarnaso. Esta es la parte inicial del libro 1 y estas son las palabras de Dionisio. La soberanía de los romanos ha superado con mucho a todas las que se recuerdan antes de ella, no solo por la extensión de su dominio y por la nobleza de sus acciones, que todavía ninguna historia ha alabado dignamente, sino también por el espacio de tiempo que ha durado ese poder, llegando hasta nuestros días. En ese sentido, el imperio asirio solo dominó una parte de Asia. El imperio medo, después de vencer a los asirios, fue a su vez vencido hacia su cuarta generación. Los persas solo duraron 200 años y el imperio macedónico, después de vencer a los persas y posteriormente, después de fallecido Alejandro el Conquistador, empezó a decaer. Así que el imperio macedónico aniquilado fue por los romanos al ir perdiendo fuerza a través de las generaciones sucesivas. La ciudad de los romanos gobierna toda la tierra que no es accesible y domina también todo el mar. Es la primera y la única ciudad de las que se recuerda a lo largo de todos los tiempos que haya hecho
de la salida y la puesta del sol, los límites de sus dominios. Es la primera y la única ciudad de las que se recuerda a lo largo de todos los tiempos, que haya hecho de la salida y la puesta del sol los límites de sus dominios. Por lo tanto, el periodo de su soberanía es el mayor de todos con respecto a las demás ciudades y a los otros reinos. Toda historia debe apuntar hacia la verdad y hacia la justicia. Por ello la historia es útil a los hombres honrados y a los que gusten de contemplar hermosas y grandes hazañas. Nos dice Dionisio de Halicarnaso, que escribe esta historia como un acto de agradecimiento, como recuerdo de la educación y de los demás bienes que disfrutó estando en Roma. Con el rey latino, que gobernó en la época de la guerra de Troya, empezaron a llamarse latinos, y cuando Rómulo fundó la ciudad que tomó su nombre, 16 generaciones después de la guerra de Troya, adoptaron el nombre que ahora tienen. Con el tiempo, consiguieron convertir la nación más pequeña en la más grande y la más insignificante en la más ilustre, no solo por la gran acogida y la generosa acogida que dieron a quienes habían solicitado vivir entre ellos, sino también por la concesión de la ciudadanía a los vencidos en la guerra, después de un comportamiento ejemplar, por permitir que cuantos esclavos fueran liberados pasaran a ser ciudadanos y por no despreciar a ninguna clase de hombres que fuera a representar un bien para la comunidad. Estas palabras quizá valga la pena repetirlas, damas y caballeros, porque podrían representar una especie de solución para los problemas de migración que constantemente estamos nosotros observando desde México, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y en distintas partes del mundo. Repito entonces, consiguieron convertir la nación más pequeña en la más grande y la más insignificante en la más ilustre, no solo por la generosa acogida a quienes solicitaban vivir entre ellos, sino también por la concesión de la ciudadanía a los vencidos en la guerra. Esto después de un comportamiento ejemplar, por permitir que cuantos esclavos fueran liberados pasaran a ser ciudadanos y por no despreciar a ninguna clase de hombres que fueran a representar un bien para la comunidad. Continúo con Dionisio. Esta tierra, que ahora se llama Italia, antaño la poseyeron los enotrios. Posteriormente, Ítalo, con el tiempo, llegó a ser su rey, a partir del cual cambiaron su nombre por el de Ítalos. Aquí se menciona también el noble historiador Antíoco de Siracusa. Antíoco de Siracusa, quizá el historiador más antiguo de Sicilia que conozcamos. Había entre los antiguos romanos
los geniarcas, es decir, los fundadores de familias. Pero también estaban los protógonos, es decir, los primeros nacidos. Y había también quienes vagaban errantes, llamados aberrígenes, es decir, los que andaban errantes. Finalmente, y para terminar, damas y caballeros, con esta lectura introductoria del libro 1, Historia Antigua de Roma, escrita por el historiador griego Dionisio de Halicarnaso, vamos a cerrar con un pasaje que me parece muy pertinente, digno de un gran historiador. Los hombres valientes que han cumplido su destino alcanzarán la fama eterna y serán elogiados en la posteridad. Lo que hace que la naturaleza humana se asemeje a la divina y que no mueran las hazañas junto con los cuerpos, quienes por su nacimiento han heredado un linaje ilustre, deben tener en un alto concepto de sí mismos, deben tener un alto concepto de sí mismos y no dedicarse a nada indigno de sus antepasados. Dionisio de Halicarnaso se está refiriendo al linaje de sangre, a la herencia sanguínea, pero también podemos extender esta idea al linaje cultural, al linaje no sanguíneo, sino espiritual. Repito, los hombres valientes, hoy diríamos, los seres humanos valientes que han cumplido su destino, alcanzarán la fama eterna y serán elogiados en la posteridad. Lo que hace que la naturaleza humana se asemeje a la divina y que no mueran las hazañas junto con los cuerpos, quienes por su nacimiento han heredado un linaje ilustre, deben tener un alto concepto de sí mismos y no dedicarse a nada indigno de sus antepasados. Bien, damas y caballeros, de esta manera estamos concluyendo nuestra lectura inicial de Dionisio de Halicarnaso, Historia Antigua de Roma, libro 1. Esperando sea de su agrado y que estos datos que estamos compartiendo puedan representar también una aportación cultural, aun cuando sea de manera humilde. Finalmente, para terminar, voy a compartir con ustedes la redención de dos significados. El primero de ellos es anequestón. Anequestón es lo irremediable. Y Roma logró vencer justamente lo irremediable. Anequestón. Por ello es que duró tantos siglos su esplendor y hasta la fecha tenemos el influjo bienhechor de ese legado, por ejemplo, en la historia del derecho romano, en la historia de la civilidad, pero también en la historia del pensamiento griego, porque justamente fueron los romanos quienes aportaron la continuidad. O algunos también se mostraron conciliadores, como el caso de Dionisio de Halicarnaso. Finalmente, la palabra diadocos. Diadocos son los sucesores, los generales de Alejandro el Conquistador, que a la muerte de éste dividieron su imperio. Entonces a esos generales se les llamaba diadocos, o sea, sucesores.
Y a los hijos de los diadocos o sucesores se les llamó epígonos. Epígonos. Muy bien, damas y caballeros, excelente día para todos, todas ustedes. Muchas gracias por su preferencia. Esta es la Sinfonía del Pensamiento. Este es su canal que difunde la filosofía de la educación espiritual. Cómo se las arreglaron hombres y mujeres de otros tiempos para hacer frente a situaciones que les aquejaban y hasta dónde ese proceder, esa forma de pensar, esa forma de actuar nos puede ayudar a nosotros situados en el siglo XXI, específicamente en 2023.